A mí me encanta la definición de que inflación es más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Es así de simple. Entonces, la inflación no va a ir para atrás, la puedes frenar y es lo que han venido intentando hacer. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad ver estos casos de países que tienen tasas cercanas a cero. El caso de Japón, tasa negativa. Es inimaginable que puedas ir a pedir $100,000 al banco y te pidan que regreses 99,750, pero eso existe. Existe el famoso carry trade, que era de fondos y personas y empresas iban y se fondeaban en Japón y sacaban el dinero a las bolsas europeas, a las bolsas americanas. Muchas bolsas y muchos money markets se empezaron a inflar. Conocí a una persona que está muy metida en real estate aquí en Estados Unidos. El buen Joe estaba dando una conferencia para un grupo de japoneses. Los veía calladísimos, o no me están entendiendo, o los aburrí. ¿Qué pasa, no? No, los tienes locos. Están felices con tu conferencia, porque resulta que invertir en real estate en Japón es una mala noticia. La gente espera que la casa pierda valor, no que gane. Obviamente nosotros vivimos una realidad donde las casas suben de valor. En Japón es al revés, se va depreciando la casa. La gente quiere algo moderno, entonces la casa vieja pues pierde valor. Y no en todas partes invertir en real estate es una buena idea. Ojo con eso. Hablamos de países con las tasas de interés más bajas y qué oportunidades estos representan. Esto es Conquistadores de América. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que son las tasas de interés. Porque obviamente pues nos representan no nada más retos, sino también oportunidades. Y pues con el cambio de la calificación crediticia a México y la subida esperada de tasas de interés para el gobierno mexicano, obviamente afectará nuestro bolsillo. Así es que, Diego, hoy hablamos de este tema. Me parece que las tasas de interés, como hemos dicho anteriormente, no son solo una cifra económica que utilizan los expertos que hablan en las noticias, sino que se utilizan también en temas que nos impactan, en los préstamos, en las inversiones, el costo del dinero. Y pues alguna vez comentábamos tú y yo, pues que tienes un cierto interés por esos países que tienen tasas de interés más competitivas. Y pues se ha escuchado mucho que, oye, que Japón y que el no sé qué. El famoso carry trade. El carry trade y que no sé qué rollo. La gente no entiende ni de qué estamos hablando. Muchos no lo entendíamos, pero creo que hablar de las oportunidades de las tasas de interés más bajas en algunos países puede ser muy interesante para nuestro proyecto en Conquistadores de América. Ahora, creo que cada vez se ha vuelto más popular el tema de las tasas de interés, en cuestión de que es un término un poquito más general en relación a años anteriores, donde pues hace 20 años yo no sé cuánta gente hablaba de tasas de interés, ni siquiera existían las redes sociales, pero hoy en día dice, no, es que las acciones de tecnología y los índices de tecnología subieron porque se estima que Jerome Powell, el chairman de la Fed, va a bajar las tasas de interés y entonces eso aprecia todos los activos de riesgo y hay mayor apetito. Entonces también se espera un rebote al alza en el Bitcoin. Y bueno, la gente, claro que no es tan simple como eso. Y no deberíamos jugar a ser economistas ni a ser apostadores en la bolsa o en las criptomonedas, pero es algo que pasa y a lo que quería llegar o ejemplificar es que la gente cada vez lo habla más y yo quiero suponer que entonces la gente cada vez lo entiende más, ¿no? También somos una generación o vivimos en un mundo cada vez más endeudado. Los niveles de deuda tanto en países como en ciudadanos como en empresas nunca habían sido tan altos. El crecimiento económico que muchas veces presumimos y aclamamos pues viene de unos niveles de deuda excesivos en todos los niveles. Se endeudan más los gobiernos, se endeudan más las empresas y se endeudan más los ciudadanos. Por ende, muchas cosas o cada vez más tiene repercusión hablar de las tasas de interés. Nosotros somos de México y bueno, la mayoría de nuestra audiencia es de México y en México tenemos la mala suerte de tener uno de los países con las tasas de interés más altas en el mundo. Hablando de economías estables, porque luego cuando dices más altas en el mundo te vienen a traer el ejemplo de Turquía, de Argentina y otro tipo de países, pero hablando de países y economías que hasta la fecha se entienden como estables, tenemos de las tasas más caras en el mundo. Tú le cuentas a un europeo de la tasa que pagas por una hipoteca en México o un crédito de auto o un crédito empresarial, no sé, un crédito de consumo o las tasas de interés de las tarjetas de crédito y bueno, se vuelven locos o se ríen de ti porque no te creyeron. Totalmente.
Dos puntos importantes. Tenemos que entender por qué la tasa de interés se vuelve obviamente una variable que sí tenemos que monitorear. Y esto tiene mucha relación con precios, o sea, inflación y tipo de cambio. Esas tres variables interactúan entre sí. Entonces tú no puedes tener obviamente niveles de precios bajos cuando tus tasas de interés son muy altas, etcétera. Entonces hay por el mismo acceso al costo del dinero. Y no hay que olvidar que el dinero, pues ok, hay deuda, pues a alguien se le debe. Hay un acreedor del otro lado. Entonces, cuando las tasas son muy altas, pues el acreedor está ganando obviamente muchísimo más y el endeudado se emproblema cada vez más. Entonces, así como hay países deudores, hay países acreedores, obviamente, y así como hay empresas endeudadas, hay empresas que pues tienen en sus activos pues registrado que pues se les debe dinero, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante a analizarlo porque definitivamente nos crean esa brecha entre los grandes y los pequeños. El grande tiene cash, el menor no tiene, se endeuda. Tasas de interés altas, es cada vez más difícil sobrevivir con tasas de interés tan altas. Bancos han tronado, obviamente empresas han tronado, personas hemos tronado. Entonces, es importante tomarlas en cuenta para la toma de decisiones. Entonces, importante considerar lo que decías ahorita. Me acordé de cuando compramos tu casa. La tasa de interés que me ofrecieron era del 7%. Y se me hacía baja porque venía de México, donde estaban cerca de 20% en ese entonces. La hipoteca. Uh-huh. La pude renegociar después de 2 o 3 años al 4.75. Uf, me sentía el mago, ¿no? La volví a renegociar años después y caímos al 2.75%. Y terminamos de pagarla, gracias a Dios. Pero 2.75% en hipoteca, ¿te imaginas? Ahorita no, ahorita está mucho más arriba. 5, 6, 7% otra vez. Pero pues en México no bajaron del, ¿qué te gusta? ¿14% las hipotecas? ¿10%? Bueno, alguien excesivamente bien calificado en cuanto a score crediticio las va a sacar en el 11, 12, 13. El público general las va a tener en el 14, 15, claro. 16. Nuevos deudores la van a tener muy pegado al 20. Y la hipoteca es el crédito más barato que puedes tener. Uh-huh. De ahí para arriba. Por el activo en el que está respaldado. De ahí para arriba. A mayor riesgo, obviamente, tasas de interés más altas. Entonces, pues, las empresas estamos pagando 8, 9, 10%, cuando antes pues, estábamos más bajos. Siguen siendo atractivos. En México, si dijeras, te presto al 8, al 9, pues seguramente más de uno dirá, pues, sería genial cuando las tasas son mucho más altas. Y más cuando son créditos o líneas de crédito que ni siquiera están respaldadas más que por tu propia palabra. Temas interesantes que tenemos por acá. Bueno, ¿qué factores determinan las tasas de interés? Pues como decía, políticas de bancos centrales, si son expansionistas y quieren controlar niveles de inflación o la inflación está bien, entonces quiero que crezca la economía, libero un poco más el tema, bajo tasas, subo tasas para frenar precios y también tiene mucho que ver estabilidades económicas y políticas. A México le acaban de disminuir hace algunas semanas la calificación crediticia, implica que va a adquirir deuda ahora más cara. Sí le van a prestar, pero pues lo van a considerar más riesgoso, entonces van a querer una prima por ese riesgo, ¿no? Entonces, la estabilidad económica y política determinan tasas de interés en esto. Obviamente, las tasas de interés después de la pandemia, la impresión tan fuerte de dinero que tuvimos generó mucha inflación. Para detener esta inflación, los bancos centrales que hicieron, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues subir tasas. Y cuando los principales países suben tasas, pues no le queda a los demás más que subirlas aún más, ¿no? Sí, claro. Entonces, por lo menos han dejado de subir. Ya han tenido algunas revisiones a la baja. Yo estuve en una conferencia hace un par de meses donde un economista nos decía, agárrense porque esperamos otra vez una subida.
porque hay ciertos indicadores que no están bien en Estados Unidos y en el mundo entero. No están bien, que han tenido que ir en la marcha modificando con qué miden, por ejemplo, el indicador de la inflación de la canasta básica. Han tenido que eliminar ciertas cosas como el café, porque si no se iba el índice. Y no es popular reportar una inflación tan alta, pero... Exacto. Ahí habría que hacer una pequeña explicación, o sea, el supuesto, porque aquí es un supuesto y a qué vamos antes, o haciendo un conteo de daños. Llega la pandemia, un frenón en seco para la economía, pérdida de empleos de forma abrupta, cierre de negocios de forma abrupta, cierre de intercambio, industrias completas se detienen y entonces pues esto causa un efecto dominó. Y el gobierno se le ocurrió, pues, política expansionista y ampliar su masa monetaria. Que ampliar su masa monetaria es el término fancy para decir poner mucho más dinero en circulación en el sistema. Esto, pues, trajo un ciclo hiperinflacionario del que mi tesis personal es que seguimos ahí. En México me encanta explicarlo. O sea, si tú recuerdas los precios de cuando ibas al Oxxo hace 2 años, pues todo está mucho más caro, cosas hasta el doble, ¿no? Un economista purista te va a decir es que eso es inflación en consumo, pero no, la realidad es que se ve reflejado en prácticamente cualquier bien o servicio. Los vuelos están más caros, el combustible está más caro, la electricidad. O sea, la realidad es que estamos en un parámetro general o en un término general en un ciclo hiperinflacionario. ¿Por qué hiper? Porque ya rompimos. La inflación real es mayor a doble dígito en prácticamente cualquier sector, ¿no? Sí. Entonces, hubo un furor, todos los activos de riesgo subieron, hubo un máximo histórico en Bitcoin en su momento, todas las acciones de riesgo estaban en máximos históricos. ¿Por qué? Porque como las tasas de interés estaban casi cercanas a cero, hay mucho incentivo para que la gente vaya y pida dinero y empiece a inyectar dinero en activos de riesgo, en activos más volátiles. Entonces, para buscar generar el efecto contrario, frenar el consumo, frenar la ampliación económica por medio de la deuda, empiezan a subir tasas de interés en búsqueda de que menos gente esté endeudándose con cualquier tipo de crédito, menos gente comprando casas, menos gente comprando vehículos, menos gente comprando incluso negocios, menos gente consumiendo en cualquiera de sus formatos, viajes, créditos personales. Y sí logran frenar la economía, pero la realidad es que en el momento que empiezan a pisar el freno, ya hay más masa monetaria, que a mí me encanta la definición de que inflación es más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Es así de simple. Entonces, la inflación no va a ir para atrás, la puedes frenar y es lo que han venido intentando hacer, porque esa es otra cosa y ha habido otro tipo de presiones geopolíticas, conflictos, cadenas de suministro. Después de la pandemia se nos ocurrió atorar un buque por allá en el canal de Suez y eso causó otro problema que hasta la fecha sigue causando estragos. Entonces, a mí sí me gustaría como presentar esta tesis en el sentido de que la gente no piense que vamos hacia atrás, porque de repente los políticos te lo quisieran platicar como si los precios fueran a regresar. No. Cuando la realidad es que no van a ir para atrás. Tendrían que sacar dinero. Y también eso no es popular. Y no lo van a hacer. Que en este sentido, y hace rato dábamos el contexto de que en México tenemos las tasas más altas en economías estables en el mundo. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad ver estos casos de países que tienen tasas cercanas a cero. El caso de Japón, tasa negativa, que para mucha gente es inimaginable que puedas ir a pedir $100,000 al banco y te pidan que regreses 99,750 a la vuelta de un año. Pero eso existe. Impensable. Tan existe que existe el famoso carry trade, que era de fondos y personas y empresas iban y se fondeaban en Japón y sacaban el dinero a otros lados, a las bolsas europeas, a las bolsas americanas. De hecho, debido al famoso carry trade, es que muchas bolsas y muchos otros lugares, muchos otros money markets se empezaron a inflar. El refugio en metales, por ejemplo, que el oro viene de un rally pues espectacular, que se explica de muchas maneras, pero siendo una de estas. Entonces, cuando Japón empezó con su plan de repatriar yenes, perdón. Cuando Japón empezó con su plan de repatriar esta deuda, luego, en cuanto se dio la noticia del Banco Central de Japón, empezó a haber impacto en todas las bolsas. O sea, luego se vieron los estragos de todos los lados donde el carry trade se veía. Nada más que pues uno no alcanza a ver o no quiere ver o no tiene el tiempo de ver pues qué está causando que eso suba, ¿no? Porque sí, a nivel consumo y a nivel
digamos que la clase media la ve sufriendo, cada vez batallando más, pero todos los money markets floreciendo, los fondos con más activos en gestión que nunca. O sea, sí ha habido una disparidad entre los money markets y la realidad de la gente, y esto tiene que ver con que sigue habiendo muchos incentivos y muchos cabos sueltos en el mundo, expandiendo la masa monetaria a nivel global en sus diferentes divisas. Por eso es difícil pensar que la economía va a detener este ciclo inflacionario, y por eso para muchos es muy fácil el juego. Voy y me estaciono en los activos que absorben esta inflación, llámese real estate, llámese bonos, llámese acciones, llámese metales preciosos. Y bueno, uno dice pues desde su alcance y desde su trinchera cómo puede jugar ese juego, y bueno, hicimos esta investigación de en qué países es más accesible el dinero, ¿no? Ahorita que me digas otros países, dijiste real estate como un refugio. Y estamos hablando del ejemplo de Japón y las tasas de interés negativas. Fíjate, conocí a una persona que está muy metida en real estate aquí en Estados Unidos. Le mando un saludo a Joe. Y el buen Joe un día dice que estaba dando una conferencia para un grupo de japoneses y los veía calladísimos. Nadie decía nada. Dice, o no me están entendiendo, o los aburrí, o de plano mi tema es pésimo. Y el traductor les dice, oye, pues de plano se para. Y dice, oye, pregúntales, pues, ¿qué pasa, no? Dice, no, los tienes locos. Están felices con tu conferencia. Porque resulta que invertir en real estate en Japón es una mala noticia. Porque la gente espera que la casa pierda valor, no que gane. Obviamente nosotros vivimos en una realidad donde las casas suben de valor. Esta casa donde estamos ha subido en 20 años por lo menos 75% de valor, a pesar de que ya tiene 20 años de uso. En Japón es al revés, es como un auto, se va depreciando la casa. La gente quiere algo moderno, entonces la casa vieja pues pierde valor, no es una inversión. Entonces, ¿cómo nos cambian las cosas, no? O sea, las realidades de los diferentes países. Claro. Y no en todas partes invertir en real estate es una buena idea. Ojo con eso. Así es que no es tampoco una inversión 100% segura, como muchos piensan. ¿Qué otros países, Diego, tienen tasas de interés atractivas? Hablamos de Japón. En general, la zona euro siempre ha tenido tasas muy bajas. Suiza, con sus complejidades, tiene tasas bajas. Los países nórdicos también, Dinamarca, Noruega, tienen facilidades. Nada más por temas de ciudadanía y otro tipo de regulaciones. Es un poco más complejo pensar en que como extranjero vayas a fondearte allá. Y pues bueno, Estados Unidos no es de los más bajos a nivel global, pero sí es un país que dependiendo de cómo te acerques, puedes como extranjero construir historial crediticio, tener una empresa, fondear esa empresa, adquirir tarjetas de crédito y adquirir en general diversos productos de deuda que te permiten apalancarte a tasas que, si tu referencia son las tasas de Latinoamérica, pues ya vas de gane, ¿no? Por eso Estados Unidos se vuelve muy atractivo, y estoy seguro que lo has escuchado de gente que dice, oye Edmundo, ¿cómo puedo fondear mi empresa allá? Oye, ¿y cómo puedo sacar una tarjeta de crédito? ¿Cómo puedo hacer historial? Porque es conocido para el que le llama la atención Estados Unidos como alternativa para tener propiedad, el tema de las tasas en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo cuando las comparamos directamente con las mexicanas. No, y en Estados Unidos, fíjate, también escuchaba de alguien relacionado con real estate diciéndome, es más fácil que le suelten una casa a un extranjero, por ejemplo, un mexicano que vive en México, que a un paisa, como decimos aquí, que vive en Estados Unidos. ¿Por qué? Por regulaciones, porque hay bancos que encontraron ese nicho de oportunidad, ven que la gente es más cumplida. Sé que se sienten más cómodos porque piden un enganche más alto. Sí, de entrada se sienten mayormente garantizado el activo en cuestión. Exacto. Y pues no deja de ser una casa. Saben que la van a poder recuperar. Sí, si dejas de pagar, etcétera, te la quitan y ya pagaste el 30. Totalmente. Que ellos ni en el peor escenario modelan una devaluación mayor al 30. Exactamente. Entonces, aparte que sienten que la gente, obviamente, que está invirtiendo este lado de esa manera, es más cumplida, se va a preocupar más porque no es lo mismo que darle mal a un banco gringo que a un banco mexicano. Nuestro malinchismo siempre está ahí en la mente. Entonces, ellos ven esa gran oportunidad y definitivamente que sí hay. Y te iba a comentar, además, que obviamente las tasas de interés pues son atractivas. Entonces, la gente dice, no, pues hay que pagar porque mira, nos están dando crédito y hay que cumplir para que pues sigamos construyendo ese historial.
Así es que se vuelve obviamente pues muy interesante. Si queremos explorar un poquito las causas de por qué esos países tienen tasas de interés bajas, me mencionabas políticas monetarias ultra expansivas, o sea, quiero levantar la economía. Tenemos una alta estabilidad económica, obviamente los países nórdicos, Suiza lo tienen, baja inflación, comparación de los demás, la tienen. Sí, no, el bajar tasas es una receta, es un ingrediente que no cualquiera puede usar. Claro. Y obvio, si México dice, no, vamos a bajar la tasa porque digo yo, pues el tipo de cambio te responde, no estamos de acuerdo y se te dispara, ¿no? Además que como tienes más riesgo, la gente dice, ¿por qué tengo que ir a invertir a México si tiene un mayor riesgo crediticio y está pagando bajas tasas de interés? Pues mejor me voy a otro país donde Deja sí tú ir a haya. México. ¿Por qué tendré que mantener mis pesos? Porque recordemos que México, aunque no es una economía exportadora, sí es una economía de maquila. Tiene mucho intercambio con divisas, las remesas y a veces subir las tasas, como fue el boom del peso con los CETES tan altos que empezó a entrar mucho dinero extranjero, era porque fuiste lo suficientemente atractivo para que en esos intercambios de divisas se quedara mucho dinero en pesos. Sí. Y mencionabas ahorita al principio del podcast, del episodio, países con altas tasas de interés. Sí, bueno, los dos ejemplos dentro de los países grandes son Argentina y Turquía, que ellos por diversas razones, tanto decisiones políticas como decisiones sociales, como malas decisiones o malos manejos de su política monetaria, se enfrentan a ciclos hiperinflacionarios mayormente acelerados y lo que tienen que hacer es subir las tasas a niveles pues irreales. O sea, no recuerdo bien en qué formato de deuda era o en qué instrumento de deuda era, pero que la deuda, no recuerdo exactamente cuál era, pero deudas en Argentina dentro del 40 o 60% anual. Wow. Entonces imagínate eso. Debe ser confuso. O sea, para nosotros como mexicanos debe ser confuso esas tasas. Nunca hemos vivido en un entorno con esa inflación, pero... Me acuerdo por ahí de 94, 95 llegaron a tener tasas de arriba del 100%. Ah, bueno, yo no. Justamente para mí es muy confuso como imaginarme eso, pero quería ejemplificar esto porque pues sí es como el otro lado del espectro, ¿no? El que sí hay países que pueden llevar las tasas pues allá, pero porque... La gente podría decir, entonces, ¿por qué dices, si existen esas tasas, por qué dices que México es de las más caras del mundo? De nuevo, estoy hablando de economías estabilizadas. Porque se supone que queremos voltear para arriba y no para abajo, ¿no? No para abajo, justamente. Queremos pensar eso. Y las tasas bajas representan oportunidades muy importantes porque promueven, obviamente, la inversión, los negocios, el financiamiento en adquisiciones. Entonces, por ejemplo, pues encontrar un préstamo para adquirir una maquinaria o tu empresa necesita un vehículo. Algo impensable. Acabo de comprar un vehículo para una empresa que abrimos en México. Lo pagamos en efectivo porque no éramos sujetos a crédito con esa empresa por ser de nueva creación. Y a pesar de ser en efectivo, se tardó más de una semana en entregarnos el vehículo. Yo aquí voy a la agencia y en 4 horas salgo con un vehículo en el que ni siquiera di enganche. Imagínate, el nivel de confianza y las tasas de interés, pues nada que ver. O sea, he llegado a comprar vehículos en su momento a 0 intereses por 5 años. O, como ahora, creo que la tasa es de 4.5, 5%. No recuerdo, pero son muy bajas. Y luego el interés es deducible en tu empresa, tienes beneficios fiscales, etcétera. El caso es que tienes acceso a... en México, en Latinoamérica, es complejo, es difícil, es caro un financiamiento. Obviamente se promueve la inversión en bienes raíces, inclusive siendo extranjero. Puedes adquirir casas, puedes invertir en ellas, puedes ir creciendo en ellas. Y algo muy interesante que me parece el desarrollo de emprendimientos, de startups, expansiones internacionales de empresas, el conseguir inversionistas que quieran participar contigo. Al estar baja la tasa, pues no me conviene dejar el dinero en el banco. Sí, hay interés por proyectos productivos y por innovar. Claro. Entonces, de que el banco te pague, ¿qué te gusta? ¿4 o 5% anual? ¿2% anual? Pues mejor lo arriesgo. Porque aunque sé que voy a perder en algunos casos, de repente le pego a una donde gane el 120% y recupero lo de todas y me sobra.
Entonces, bajas tasas de interés promueve mucho el crecimiento económico porque hay mucho emprendimiento, hay mucho financiamiento hacia las empresas. Y por eso se vuelve muy importante para los países controlar las tasas. Sí, en términos generales hay ciertos estudios que hablan de que cuando las tasas de interés son bajas, pues los negocios que estaban en planes de expansión se suelen expandir. Tienen más facilidad para ir a buscar pues financiamiento. Digo, es quizás un poquito redundante volverlo a decir, pero tienen más facilidad para crear nuevos proyectos, para abrir nuevos mercados, para expandirse en cuanto a ubicaciones. A nivel individual, pues tienes más facilidad para acceder a vivienda, para acceder a un vehículo. En general, florece la economía en ese sentido o ese rubro de la gente teniendo acceso a este tipo de beneficios o de prestaciones que uno busca, porque la realidad es que pues creo que ese entorno que siempre ha tenido Estados Unidos es parte del sueño americano, ¿no? Allá sí, aunque la deba, voy a tener mi casa, sí. Aunque la deba, voy a tener la camioneta y mi esposa va a tener también un camionetón. Y lo otro que se vuelve interesante es que entornos como el americano permite que el ciudadano, son países donde el ciudadano tiene un nivel de ahorro un poquito más alto, no necesariamente toda la ciudadanía, pero hay más nivel de ahorro. Entonces los money markets como acciones, como bonos se empiezan a desarrollar porque además todas esas son decisiones que se toman a nivel país, como el desarrollo del Roth IRA, el 401k, que son instrumentos donde en conjunto el gobierno, tu empleador y el ciudadano ahorra, pero son incentivos para que la gente empiece a crear portafolios de inversión por más o menos que entienda en dónde está su dinero, cómo funciona, cómo crece, cuándo ganan, cuándo pierden. Que eso empieza a robustecer su economía, a proteger a la gente a futuro y al final, pues lo hemos hablado, son decisiones que a nivel país sí realmente impactan y benefician a los individuos. No es nada más, está barato y pásenle y les presto, sino tienes que hacer toda una infraestructura anterior y posterior para que empiece a alimentar a lo que uno ve que es el individuo en su trocona y con una jubilación un poquito más digna. Sí. Yo me pongo, el otro día estaba pensando, ¿cuántas personas en México, en Colombia, en Chile, en Brasil, donde tenemos actualmente gobiernos de izquierda, que tradicionalmente el gobierno de izquierda es un poco más, a lo mejor no deberíamos decir que es antiempresarial, pero sí es más enfocado en teoría en ayudar al trabajador, aunque afecte a la empresa? Uh-huh. Cuando yo veo una visión muy corta ahí. Pero lo que quiero decir es que en estos momentos en México, yo me pregunto, y sobre todo de las elecciones para acá, todas esas empresas o esos empresarios que tienen capacidad económica para expandirse, que tienen un patrimonio, que pudieran decir, oye, me va muy bien en Guadalajara, me quiero establecer ahora en León o en Veracruz o en, ¿qué te gusta? Cualquier ciudad. Con la incertidumbre, con las tasas de interés, con el tipo de cambio subiendo, con la inflación que no ha parado en México, que sigue ahí, con los cambios a la reforma judicial. ¿Cuántas personas habrán metido el freno de mano a sus empresas y decir, no es momento de expandirnos? Y no solo por la incertidumbre. Es momento de retraernos. Y no solo por la incertidumbre. Yo digo, para no mencionar nombres de ciudades ni empresas, unos buenos clientes de la inmobiliaria de mis suegros estaban en expansión en un grupo restaurantero que tienen y frenaron la expansión porque la ciudad de donde ellos son lleva 65 días de conflicto, donde se le llama lugar sitiado, donde prácticamente hay una guerra en las calles y la gente no está yendo a las escuelas, no salen. Y aunque su expansión era en otras ciudades, o sea, el impacto que ha tenido a nivel psicológico y a nivel percepción de la situación del país, el decir no puedo salir de mi casa por la situación que hay, los ha frenado en otras ciudades que son incluso de partido independiente, que la situación es muy distinta. Y no, tenían dos aperturas en curso, ya tenían construcción, mobiliario y todo de restaurantes. Y dijeron, no va. Y es, o sea, si cuando fue la pandemia se analizaba el impacto psicológico en los niños de 2 años no haber ido a clases o año y medio que no fueron, unos que no hablan bien, otros que no leen bien, es un tema de estudio también el impacto sociológico y psicológico para la gente que en ciertos lugares del país está viviendo pues estragos de la violencia bastante delicados, ¿no? Y la gente huyendo. O sea, en Guadalajara
no tienes idea la cantidad de gente de esta famosa ciudad que está en este problema, que ha llegado pues a hacer su vida de nuevo ahí. Y entonces hay un microboom inmobiliario porque pues todo se está rentando, todo se está vendiendo y no es por las razones correctas y no creo que es algo que deberíamos celebrar. No, claro que no. Y definitivamente personas o empresas como estas, pues cuántos cientos existirán en México que le metieron el freno de mano, dijeron, oye, pues si teníamos lana y si queríamos crecer, si iba a comprar más equipo o me iba a poner en otras ciudades o quería de plano invertir la otra idea de negocios que tenía. ¿Sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no y se me hace que mejor lo guardamos y vemos si nos lo llevamos a otra parte. Yo creo que existen muchas personas así. Es preocupante, no es para celebrarse como bien dices y pues dentro del tema que implica ese gran freno, creo que todos tenemos que ver por nuestras familias. Sí, somos mexicanos y sí te sientes orgulloso de dónde naciste, tus raíces y qué bueno. Pero para crear una gran nación necesitas primero tener grandes comunidades y para tener grandes comunidades necesitas tener grandes familias. No me refiero a tamaño, sino a calidad, ¿no? Tenemos que trabajar primero que nada nuestro núcleo familiar. Y nuestro deber como padres de familia es pensar en nuestros hijos, en nuestra esposa, nuestra pareja. Y yo por mucho tiempo me sentí hasta traidor porque estudié en México, tuve una beca de CONACYT, terminé o hice una maestría y me vine a Estados Unidos. Y se habla de la fuga de talentos, hay fuga de capitales también, ¿no? Entonces cuando yo me vengo para acá, hasta cierto punto te sientes en deuda, porque, híjole, a lo mejor no hice algo bien, pues me salí, yo estudié allá, etcétera. O está el que se viene a Estados Unidos, estudia aquí y aquí se queda y dices, oye, pues debiste haber vuelto a México. Yo creo que primero tenemos que pensar en nosotros, en nuestras familias, y con eso tomar decisiones. Si a nuestra familia le va bien, a México le va a ir bien. Y desde aquí, desde Estados Unidos, podemos generar un impacto económico y social y cultural favorable para México. De nosotros depende. Y aunque quieras, no te olvidas. De repente se te antoja una cervecita mexicana. De repente se te antoja un tequila. De repente quieres unos tacos. De repente quieres un mole, de repente quieres, etcétera. Y de repente se te antoja ir a ver a tu familia. Y gastas allá, eres turista. Y de repente necesitas enviar una remesa. Uh-huh. Y de repente se te ocurre que, pues yo no encuentro aquí quien me ayude con esto, pero en México sí hay. Y empiezas a contratar personal allá. Yo hace tiempo llegué a un punto en el que llegué a tener más empleados y estudiantes trabajando con nosotros que empleados en Estados Unidos. Entonces, ya no me sentí tan traidor. Al contrario, si me he quedado en Monterrey, difícilmente hubiera creado tantos empleos como lo que generé desde acá. Directos. Y si suma los indirectos por la promoción de productos, el consumo, etcétera, sí, claro, pues hay un impacto interesante. Entonces, yo invitaría, aprovechando que estamos hablando de tasas de interés, y me voy a salir un poquito del tema, yo invitaría a que todo aquel que le metió freno, que tiene presupuesto, que tiene capital, y ha pensado por el miedo en venir a Estados Unidos por ese mismo miedo, en resolver, hágalo sin miedo. Hágalo pensando en su familia. A México le vamos a ayudar, no le vamos a afectar. Si los buenos nos tenemos que ir, hay que irnos, ni modo. Y tenemos que hacerlo y tarde que temprano le vamos a ayudar a México. Yo estoy convencido. Entonces, tan sencillo porque aquí cada vez que viene la selección se llena el estadio, ¿no? Pues no por nada vienen seguido, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar en nuestras familias, tenemos que tomar la decisión correcta. Y si tienes el potencial de hacerlo y lo has pensado mucho, si crees que es el momento, hágalo. Inténtelo. ¿Qué tenemos que perder? Si las cosas de cualquier manera no están tan fáciles. Ojo, no es lo que yo deseo. Yo deseo que a México le vaya muy bien, que sea muy seguro, que nos dé gusto ir, que nos sintamos orgullosos, que
nos vaya tan bien que podamos venir a comprar empresas de Estados Unidos, pero porque me fue muy bien, no porque es la única que me quedó. Entonces, pero si lo estás considerando, creo que todos tenemos que ver primero por nuestras familias. Y de esa manera le vamos a ayudar a nuestra familia expandida, a nuestra comunidad y a nuestros países. Así es que a darle, aprovechar las tasas de interés que son más bajas en Estados Unidos. Claro. Entonces, obviamente hay desafíos como el que sí tienen que ser inversiones un poco más activas, porque venir y decir lo meto el dinero al banco en Estados Unidos, pues no te va a convenir nada. O sea, es irrisorio el rendimiento. También puedes tener, y lo he vivido, no sé si la palabra es curiosidad, pero sí el incentivo a endeudarte de más. A sobreendeudarte. Yo he estado a punto de tronar, si no es que troné realmente 2 o 3 veces las empresas porque las endeudamos demasiado, porque era tan barato que sí, dale y compra y tráete. Y de repente se dio un freno a la economía y ahora ya no hay cómo pagar. Entonces sí hay que cuidar eso, obviamente, muchísimo. Pero hay que evaluar si esto se vuelve una oportunidad. Aprovechar las regulaciones fiscales, aprovechar las políticas locales, aprovechar el tipo de cambio. Y digo, la gente, nosotros lo hablamos así como si fuera fácil, ¿no? Si este fuera el caso, ¿no? Ve y pide un crédito a Japón y ve a dónde lo metes. Para nada. No. Hemos hablado de la complejidad de las cosas, de la seriedad que se le tienen que hacer, de que pues, como dicen, ¿no? Si fuera fácil cualquiera lo haría. Entonces, el que tenga el plan de venirse a apalancar, ya sea apalancarse para venirse a hacer flipping, que está tan de moda y nosotros no estamos tan de acuerdo. Si es apalancarse para venirse a comprar empresas o si es apalancarse para comprarse su propia casa, pues que sepan lo que estén haciendo, que lo tengan bien estudiado, bien dominado. Cada vez me queda más claro que las grandes brechas están en la información y el acceso a la misma, y es curioso que tenemos cada vez más acceso a la información, pero pareciera que a veces es tanto el acceso a la información que queremos hacer las cosas más rápido de lo que realmente Y nos confunde más. Toma el tiempo hacer, ¿no? Y alguien hizo un vedito de que hace el flipping, pero no, él... O una de dos, o te está mintiendo y ni siquiera hace lo que te dice, o si lo hace, lleva años haciéndolo, ya se dio unos madrazos, ya perdió dinero, ya perdió decenas de miles de dólares para ahora sí poderte enseñar. Y hay una curva que en cualquier rubro aplica, y no lo digo como mensaje inspiracional, sino como ahorita que estás hablando de los riesgos, es un riesgo no saber, querer hacer lo que no sabes hacer con dinero ajeno, por más que el crédito sea barato. Y pues eso se tiene que tener a consideración, ¿no? No es nada más que me den el dinero y listo. Así es. Pues una de las conclusiones de este episodio es que las tasas en Estados Unidos son obviamente más bajas que en el resto de Latinoamérica. No hay ningún país latinoamericano que tenga las tasas de Estados Unidos. Así es que hay que ver, hay que analizar si esto hace que se nos presente una oportunidad. Yo pienso que sí, hay que aprovecharla. Hay millones de negocios en venta en Estados Unidos. Muy seguramente se puede obtener financiamiento, ya sea del mismo dueño que lo está vendiendo o de alguna institución financiera o de plano, pues de algún grupo de inversionistas que quieran participar a cambio de recibir pues un rendimiento. Nosotros lo vivimos. Te cuento, Diego, antes de terminar, muy rápido. Armamos prácticamente un par de empresas, se pudiera decir que financieras. Un par de personas se acercan conmigo, me dicen: oye, Edmundo, tengo un dinerito, me gustaría invertirlo en Estados Unidos, no sé en qué, me da miedo en qué, no estoy en edad de empezar una empresa de cero. ¿Qué podemos hacer? Yo tenía en una de mis empresas un par de productos, se puede decir comprobados. Yo tengo una metodología de cómo metemos productos nuevos a Estados Unidos. Me gusta mucho ser pionero y fuimos desarrollando una metodología. El caso es que, haciéndole caso al libro de Lean Startup, pues probamos con poquito y empezamos a traer pues una tarima, unas cajas, y empezamos a probar con el producto, ver si se vende, ver qué opina el cliente, ver si te vuelve a pedir o no, etcétera, a comprobar que realmente tienes un nicho. Traer una tarima de un producto o traer unas cuantas cajitas, pues pierdes hasta dinero, ¿no? O sea, si el producto te lo daban en 10, aquí se puede vender en 20, podrás pensar que, wow, qué márgenes. Pues sí, pero el costo del envío, la importación, los permisos, el registro de la empresa, etcétera, pues si le invertiste $2,000, $3,000 en producto y lo vas a vender en 5,000, pues no te da ni para pagar lo del abogado, ¿no? Entonces pierdes dinero, pero compruebas la oferta.
Entonces llegó el punto en el que teníamos que decir, bueno, si queremos hacer ese producto que para nosotros no es prioritario, pues ya hay que invertirle 50, 70 mil dólares para poder traer un camión completo, un contenedor, el famoso truckload. Bueno, pues ¿qué es lo que hicimos? Analizamos cuál va a ser el ahorro logístico, definimos que hay un porcentaje importante, decidimos la mitad de esos ahorros logísticos pasárselos a un inversionista, él pone el dinero, nosotros lo traemos, nos ahorramos, él gana, todos felices. El fabricante también, porque le estamos construyendo un príncipe azul, ¿no? Porque los fabricantes lo que quieren es alguien que les compre camión completo o por contenedores, no te hablan de piezas, todo el mundo habla en grande como si tuvieran comprobada la oferta en Estados Unidos. Creamos ese príncipe azul y trajimos el producto y bueno, a la venta. Inversión garantizada porque tenemos una demanda ya esperada, anual, etcétera. Te puedo garantizar un rendimiento, etcétera. Le damos varias vueltas a esto. Esa persona en su momento podrá reunir los requisitos para presentar su solicitud para una visa E1, apalancándose de un proyecto ya existente, por así decirlo. ¿Completamente pasivo para el inversionista? Totalmente. Entonces, bien interesante porque hay pocos movimientos, pocas facturas, etcétera. Una contabilidad hiper mega sencilla. O sea, a final de año, cuando el contador se siente, seguramente en una hora le podrá sacar la declaración. Hay 3-4 facturas de compra, 3-4 facturas de venta. Ya está. ¿Por qué traigo esto a colación? Por lo que decíamos. Al haber tasas bajas, pues me interesa un rendimiento un poquito mayor. Estoy dispuesto a invertir en emprendimientos. Entonces, pues además podemos ayudarle a un fabricante mexicano, en este caso, a generar algunos empleos. Entonces, ¿cómo partimos de una tasa de interés baja para llegar a un proyecto como este? De ese tipo de proyectos tendremos más en nuestra comunidad de Comprando América. Porque no todas las inversiones tienen que ser de 4 millones de dólares. Pueden ser algunas pequeñas. Sobre todo pensando que hay gente que dice, pues yo lo que quiero es una visa. Ayúdame con esa, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera las vamos a acceder. Entonces, ahí hay varias personas que Dios mediante el próximo año estarán tramitando su visa gracias a ese tipo de vueltas. No es flipping. Es un flipping de inventarios en este caso. No son casas, son productos. Pero en lugar de tener todos los huevos en una sola casa, los distribuimos en 2,000 artículos. Creo que también los riesgos cambian. Claro. Y más que pues le entendemos a esto y por eso hablamos de eso. Así es que si tú quieres saber más de esta comunidad de inversionistas, Diego, para meterle dinero de una manera estratégica como esta y también en adquirir negocios ya existentes, Comprando América. En comprandoamerica.com es el sitio donde tenemos toda la información. Agendas una sesión, te explicamos a detalle. Si te hace sentido, te esperamos. Una comunidad exclusiva. No queremos aquí tener a 84,000 personas. Esto no es una iglesia, no es el estadio. Es solamente un pequeño grupo o mediano grupo de inversionistas que queremos unirnos para ir por negocios medianos. Ahí hay una gran oportunidad. Negocios que facturan entre 1 y 5 millones al año. Hay una muy buena cantidad en Estados Unidos y pues podemos ir por ellos si nos juntamos. Así es que los vamos a acompañar. Tenemos asesores, tenemos eventos, tendremos el famoso Deal Day donde estaremos presentando estos proyectos. Si tú tienes interés, si te hace sentido, si crees que es el momento de empezar a distribuir y diversificar tus ingresos y tu patrimonio a países con menos riesgo, bienvenido a Comprando América. Gracias. Dale like, comparte, ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos, mandándole el link de este podcast a quien mejor te plazca. Te agradecemos mucho que estés aquí y tus comentarios. Gracias. Seguimos conquistando América.